Hola amigos, hoy les traigo noticias calientitas sobre más casos de abusos en los testigos de Jehová. Esta noticia es reciente, dejaré el link en la descripción. Comencemos. Los testigos silenciosos. Los testigos de Jehová encubrieron el abuso sexual infantil en el estado de Washington durante décadas, alega la demanda. Domingo. 2 de octubre de 2022. Estaban en la sala de estudio de la Biblia cuando Derek Terrell, un tímido niño de 11 años con cabello desgreñado en 1976, encontró el coraje para finalmente decir algo. Un anciano de una congregación de los Testigos de Jehová en Spokane había estado abusando de él durante años. Terrell, ahora tiene 57 años, relata en una demanda presentada en agosto. Dice que le dijo a un líder de la iglesia en quien confiaba que lo protegiera. En cambio, el líder de la iglesia se enojó y le dijo a Terrell que no podían hacer nada al respecto sin un segundo testigo, dice Terrell. La policía no fue notificada, dice, ni tampoco sus padres. La iglesia permitió que el presunto abusador, John R. Jones, siguiera pasando tiempo con Terrell, y abusó sexualmente del niño durante años, según documentos judiciales. Casi al mismo tiempo, la madre de otro niño de la congregación, Danielle Nolm, informó a la iglesia que Jones también había tocado a su hijo. Una vez más, los otros líderes de la iglesia no actuaron y permitieron que Jones estuviera cerca de los niños, dice la demanda. En los años posteriores a eso, más niños denunciaron que Jones abusó sexualmente de ellos, según Terrell y Nolm. Aún así, dicen, los responsables de la iglesia nunca alertaron a la policía. Jones abusó de al menos 2 niños más en las décadas siguientes, según muestran los registros judiciales, antes de pasar 16 años en una prisión de California por abuso sexual continuo de un niño menor de 14 años. Podría haberse evitado si alguien hubiera llamado a la policía, en los años 70, dice en Olma Investigate West. Jones, que ahora tiene 72 años, ya salió de prisión. Los intentos de Investigate West de comunicarse con él para esta historia no tuvieron éxito. Investigate West normalmente no identifica a las presuntas víctimas de agresión sexual, pero varias víctimas decidieron hablar públicamente a favor de este artículo con la esperanza de responsabilizar a la iglesia por su historial de silencio. Las acusaciones contra Jones y la congregación de los Testigos de Jehová en Spokane se detallan en una demanda presentada en agosto por Terrell y Nolm. El suyo se suma a una creciente montaña de casos contra los Testigos de Jehová que alegan que la iglesia oculta abusos sexuales. Esas demandas han revelado que Watchtower Bible and Tract Society, la organización sin fines de lucro, que supervisa a los Testigos de Jehová de Nueva York, mantiene una base de datos secreta que contiene denuncias de abuso sexual infantil durante varias décadas. Y la mayoría de las denuncias no se han compartido con las fuerzas del orden. La Watchtower se ha negado a publicar el contenido de la base de datos. Los portavoces de la Watchtower no respondieron preguntas cuando Investigate West se comunicó con ellos, sino que compartieron materiales sobre su posición sobre el abuso sexual infantil, que llama una plaga mundial. Las congregaciones individuales de los Testigos de Jehová no respondieron a los mensajes en busca de comentarios. La iglesia, según documentos internos, cree que los ancianos deben mantener confidenciales las denuncias de abuso a menos que la ley los obligue explícitamente a denunciarlo. Y la ley de reportero obligatorio de Washington, una de las más débiles del país en lo que respecta al clero, facilita que estas acusaciones permanezcan ocultas. Los legisladores de Washington eliminaron a los miembros del clero de su lista de informantes obligatorios en 1975. Es uno de los 7 estados donde los clérigos no son informantes obligatorios de abuso infantil, y de esos 7 estados, es uno de los 2 únicos, Alaska es el otro, que también especifican que las comunicaciones entre los miembros de la iglesia y el clero están protegidos de la divulgación a las autoridades, según una agencia federal que rastrea las leyes estatales. Mark O'Donnell, un ex testigo de Jehová que ahora actúa como consultor en casos de abuso sexual contra los Testigos de Jehová, dice que los estados donde los clérigos no tienen la obligación de informar dejan a los niños particularmente vulnerables a que la iglesia oculte su abuso. Desafortunadamente, a los ancianos de los Testigos de Jehová no se les permite notificar directamente a las fuerzas del orden público, pero están obligados a enrutar las denuncias a través de su sede en Nueva York, dice Mark O'Donnell. Esto efectivamente esposa a los ancianos locales e impide que la policía proteja al público, incluidos los niños que no son testigos de Jehová en riesgo de los depredadores de los testigos. Debido a que este reportaje es muy largo, pasaré a otro caso. Si deseas todo el informe completo puedes ir a la descripción.
Seguimos. Cultura del silencio. En 1997, Moria Hughes nació en Kalispell, Montana, en el seno de una familia de testigos. Al crecer en la iglesia, había cosas sobre la religión que a Hughes le gustaban cuando era niña, como la forma en que vivirían en un paraíso algún día. En este paraíso, provocado por la destrucción de Dios de toda la gente mundana y malvada, no habría enfermedad ni muerte. Mientras fueras testigo, estabas a salvo. También hubo cosas que molestaron a Hughes. Una historia que le llamó la atención fue la historia La esposa de Lot miró hacia atrás. En él, los ángeles le dicen a la esposa anónima de Lot que huya de su casa sin mirar atrás. Cuando mira hacia atrás momentáneamente, se convierte en una estatua de sal. La lección: los que desobedecen a Dios morirán. Pero Hughes, una hija de divorciados que saltó de Montana a Washington, simpatizaba con la esposa de Lot. ¿No es natural echar un último vistazo a tu casa? Y sentí vergüenza inmediata, recuerda Hughes. Realmente me inculcó que incluso los deseos simples y naturales tienen resultados muy serios. Cuando tenía 14 años, Hughes conoció a un hombre de unos 20 años llamado Eliu Rodríguez en la Congregación Hispana del Sur en Milton, Washington, justo al este de Tacoma. Rodríguez, según una demanda presentada en 2021, se había mudado a la congregación de Milton después de abusar sexualmente de 4 niñas en una congregación anterior, lo que provocó una carta alertando a los ancianos de Milton sobre el abuso anterior. Por lo demás, se mantuvo en silencio y Hughes no vio razón para desconfiar de Rodríguez. Después de todo, le enseñaron que eran los forasteros los que representaban una amenaza, no los compañeros testigos. Él comenzó a acicalarla, dice Hughes, en julio de 2012, dejándole notas secretas y apareciendo en su casa en medio de la noche. Progresó hasta convertirse en abuso sexual y violación que ocurrieron repetidamente hasta que Hughes cumplió 16 años, cuando un miembro de la familia atrapó a Hughes y Rodríguez juntos. Hughes luego se mudó al otro lado de las montañas para vivir con su madre en las afueras de Spokane. Hughes le contó a su madre lo que sucedió a finales de 2013, lo que motivó una reunión de ancianos en la congregación de Fairfield, al sur de Spokane. La reunión no tenía la intención de llevar a Rodríguez a juicio. Más bien, fue porque Hughes supuestamente había pecado al tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Incluso Hughes creía que era su culpa, en parte porque no se había escapado ni gritado. Gritar, enseñan los testigos, significa que una mujer hizo todo lo que pudo para resistir la violación. De lo contrario, la mujer es culpable. La reunión con Hughes afirmó esto. Fue en gran medida que yo fui una participante voluntaria que había consentido en estos actos. A sus ojos, no fui víctima de abuso en absoluto, dice Hughes. Dijeron cosas como que no estaba lo suficientemente apenada con Dios por lo que había hecho, especialmente por haberlo hecho varias veces. No fue hasta años después que Hughes cuestionaría todo esto. Un pensamiento en particular seguía volviendo a ella. ¿Por qué nadie me protegió? Eventualmente, llamó a la policía en Federal Way, Washington, y denunció el crimen. Resultó que alguien más había presentado una denuncia penal contra Rodríguez unos años antes. Con 2 acusadores, Rodríguez se declaró culpable de un delito grave de violación infantil en 2019 y se le ordenó cumplir 5 años de prisión. Hoy, Hughes está demandando a los testigos de Jehová por no protegerla de Rodríguez. Tomó años, pero Hughes finalmente siente que está más cerca de dejar atrás su trauma. Ha construido una nueva familia y una comunidad que la apoya. Trabaja con un grupo que ayuda a sobrevivientes de traumas sexuales infantiles y está escribiendo una memoria sobre su experiencia. Pero para Hughes, la justicia tuvo un costo personal. A medida que se desarrollaba el caso penal contra Rodríguez, la relación de Hughes con su familia se hizo añicos. Evitar a cualquiera que haya sido expulsado o que abandone la iglesia, incluso miembros de la familia, es común para los testigos de Jehová. Eso por sí solo es una de las principales razones por las que las víctimas de agresión sexual no hablan, dice Hughes. Están tan cegados por la cultura, la organización y la forma de vida que ni siquiera ven que lo que hicieron estuvo mal, dice Hughes. Es la cultura y el control organizacional lo que permite que sucedan cosas como esta. Para finalizar, un problema más profundo. Estas historias no son únicas. Se han presentado docenas de demandas desde 2010, alegando que los ancianos ocultaron o manejaron mal las denuncias de abuso infantil. En Washington, 2 demandas muestran el mismo patrón. Una mujer demandó a la iglesia en 2013 en Azeldale, al norte de Vancouver, por no tomar medidas.
En 2004, una mujer presentó una demanda cuando la congregación La Oportunidad en Spokane reintegró a su abusador solo 6 meses después de haberlo expulsado por el abuso. Investigate ha descubierto varios casos más de presuntos abusos sexuales por parte de los testigos de Jehová. Esos incluyen 2 casos penales. Bruce Alan Daines, de 73 años, de Seattle, se encuentra actualmente en una prisión estatal por violar repetidamente a una niña desde los 5 o 6 años hasta los 10 años, según muestran los registros judiciales. Y Rin Khan, de 44 años, en Deer Park, fue acusado de asalto en segundo grado a un niño antes de declararse culpable de un cargo menor. Testigos anteriores dicen que los abusadores sexuales todavía están en posiciones de autoridad hasta el día de hoy. En la última década, comisiones gubernamentales en el Reino Unido y Australia han investigado las políticas de abuso infantil de los testigos de Jehová. La Comisión Real de Australia sobre Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil descubrió más de 1000 denuncias de abuso sexual infantil desde 1950, y el delincuente admitió el abuso más de la mitad de las veces. De todos esos casos, ninguno fue denunciado a las autoridades. Sí, oíste bien, ninguno fue denunciado a las autoridades. Mientras la Organización de los Testigos de Jehová continúe aplicando estas prácticas en su respuesta a las denuncias de abuso sexual infantil, seguirá siendo una organización que no responde adecuadamente al abuso sexual infantil y que no protege a los niños, escribió la Comisión Australiana. En los Estados Unidos, no ha habido ninguna investigación gubernamental formal. Y aunque las agencias federales y los fiscales generales estatales han iniciado una serie de investigaciones sobre la Iglesia Católica por su historial de abuso sexual, el único estado que investiga formalmente si los testigos de Jehová no denunciaron repetidamente el abuso sexual infantil es Pensilvania. Así es, amigos, ya se está presentando más demandas contra la organización Watchtower por su política de silencio ante el abuso infantil. Estaremos pendientes de más casos. Y por favor hagan saber estos casos a los miembros de los Testigos de Jehová, ya que desconocen estos hechos y que sus líderes desde ancianos hasta los del cuerpo gobernante lo encubren. Les deseo un buen mes para todos.